presentación acerca del tema de la sucesión. Profesor, después el práctico lo vemos todos juntos, los ejercicios, los de capitulaciones con sucesiones. Ahí están todos los compañeros. Están escuchando. Bien, como decía, vamos a continuar con el tema de la sucesión de la clase pasada. Bien, ahí está. Bueno, estábamos hablando de la sucesión testada, ¿no? Como les dije, habíamos quedado en los tipos de sucesiones testadas e intestadas. Testadas que dejan testamento, intestadas que no tienen testamento y llevan reglas particulares cada una. Habíamos comenzado a hablar todo lo que habíamos dicho hasta ahora de la sucesión testada, ¿sí? O sea, la sucesión que tiene, que la persona fallecida deja un testamento. Bien. Vamos a continuar, dejado acá. De desesperación, ¿eh? Y vamos a empezar hablando de lo que se llaman las asignaciones forzosas. Y esto es lo que yo les comenté varias veces y que ahora vamos a tener los exactos. Las asignaciones forzosas, se denominan asignaciones forzosas, aquellas que el testador está obligado a hacer aún en perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Están reguladas del artículo 8 del Código Civil. Es lo que, como decía, habíamos mencionado varias veces en clases anteriores, por arriba, ¿no? Pero acá lo vamos a ver expresamente. Nuestro derecho recoge asignaciones forzosas. ¿Qué significa? Son aquellas asignaciones, son aquellas partes de la sucesión, ¿sí? Que necesariamente, obligatoriamente deben ir a determinados sujetos que vamos a ver cuáles son, ¿no? O sea, para ser bien explícito, como dije hacia atrás, no puedo dejar un testamento donde diga dejo todo a mi perro. Si es que tengo esposa, si es que tengo hijos, ¿sí? Para un ejemplo, lo vamos a ver ahora exactamente. Yo no puedo decir dejo el 100% de mis bienes a mi perro, hace una fundación y se lo dejo a mi perro. No camina. ¿Por qué? Porque existen asignaciones forzosas. Parte del bien, parte de los bienes de sucesión que deben obligatoriamente ir a parar a ciertos sujetos. Estas asignaciones forzosas son de tres tipos. Una, las asignaciones alimenticias que se deben por ley a ciertas personas.
2, la porción conyugal, y 3, las legítimas. Constituyen limitaciones a la voluntad y tienen por finalidad principal la de asegurar a determinadas personas ciertos derechos sobre los bienes dejados por el causante. Profe, se escucha un poco bajo. A ver, La última parte no pude escuchar. a ver si tengo un poco de volumen. Ahora sí. A ver, Sí, ¿se escucha ahora ahora? sí. Sí, ahora sí. Levanté. ¿Ah? Tampoco Sí. quiero hacer un escándalo que le arranque los oídos a nadie. Pero está, ¿se No, escucha no, bien? no, ¿Sí? no, Perfecto. está bien ahora. Está bien ahora. Gracias. Impecable, impecable. No, de nada. Bueno, como les decía, constituyen limitaciones a la voluntad de testar y tienen por finalidad principal la de asegurar a determinadas personas ciertos derechos sobre los bienes dejados por el causante. Está clarísimo el concepto, ¿no? Asegurar de determinadas personas, que vos no saben quién son, ciertos derechos, o sea, ciertas partes sobre los bienes dejados por el fallecido. ¿Ah? O sea, no se pueden obviar estas asignaciones forzosas, tres tipos que hemos mencionado allí. Vamos a ver. Empezar por el primero. Las asignaciones alimenticias. El artículo 41 de la Constitución de la República establece que el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosas proles tienen derecho a auxilio compensatorio siempre es necesario. La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y la juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de los padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso. Un principio general que está consagrado en nuestra Constitución. Ahora, específicamente, hablando de la asignación alimenticia, su obligación puede tener origen en la ley, el contrato o el testamento. Se llama alimentado al acreedor de los alimentos, ¿sí? A la persona que recibe los alimentos, los necesita y no los puede obtener con sus propios medios. El alimentante se le llama al deudor de los alimentos, debe tener la capacidad económica para proporcionarlos, o sea, el deudor de alimentos es el que da los alimentos. Y el alimento, el concepto general de alimento, que es lo que tenemos que decir, comprende además de comida, las necesidades de vivienda, vestimenta, calzado, medicina y educación, entre otros. Se ven desde la presentación de la demanda. Pueden prestarse en dinero y o en especie, ¿sí? O sea, cuando se dice la palabra alimento, en definitiva, se está hablando de todas estas necesidades, no solo la necesidad de comer, de alimentarse, sino la de las personas y de defenderse. Pueden prestarse en dinero y o especie, o sea, puede ser todo en dinero, puede ser todo en cosas, ¿sí? Dar específicamente la cosa que cubra la necesidad, o puede ser una parte bien, una parte más. Existen diversas situaciones de nuestro derecho, o sea, situaciones de alimentos, podemos encontrar entre cónyuges separados de cuerpo divorciados, entre adoptante y adoptado, entre parientes por consanguinidad y entre parientes por afinidad, tanto con suegros, yernos, etc. Quienes aborden ingresos al alimentante deben informar al juez en caso de que éste lo solicite. El juez puede ordenar la retención de una parte de dichos ingresos al empleador no superior al 50% de los ingresos líquidos. Vale, ahí la aclaración. Estamos pensando en sueldos, sí. El juez puede ordenar una retención que no supere el 50% de los ingresos líquidos del alimentante, quien será solidaria e ilimitadamente responsable por el pago. Se considera delito de estafa al ocultar ingresos o bienes. Ahí lo que estamos encontrando es, primero, el monto. ¿Cuánto? Hasta el 50% de los ingresos del alimentante, del que está obligado. No más allá de eso, de los ingresos líquidos, que no está ahí aclarado, pero repito, son ingresos líquidos, el 50%. Y a su vez el empleador, y esto es una cosa no menor para tener en cuenta nosotros como contadores, el empleador será solidaria e ilimitadamente responsable por el pago. El empleador está obligado a hacer esta retención y pagarla.
Y si así no lo hiciera, se considera un delito de estafa. Y lo mismo tanto de ocultar haberes, si ocultar, no declarar todo lo que tiene, disminuir el declarar menos monto de ingresos de lo que la persona tiene, ¿sí? Se considera delito de estafa. O sea, está bien clarito para nosotros como contadores, estamos en una empresa asesorándola, ¿no? Lo último que un empleador puede hacer, lo último que un empleador puede hacer es dejar de pagar u ocultar ingresos a una persona que está obligada. ¿De acuerdo? El registro de deudores alimentarios se inscribirá en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicción, a las personas que estén obligadas a servir una pensión alimenticia a menores de 21 años o mayores con discapacidad, adeuden más de 3 cuotas y hubieran recibido intimación judicial y no probaran en él carecer de recursos para afrontar la obligación. Este es un registro de deudores alimentarios, ¿sí? Se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones, o sea, es como un castigo. Hay un registro, ¿no? En registros nacionales, ¿sí? Donde se inscribe a aquellos que, estando obligados a servir pensión alimenticia a menores de 21 años o mayores con discapacidad, adeuden más de 3 cuotas. ¿Sí? Se están adeudando, no han pagado más de 3 cuotas, se lo inscribe en este registro de deudores. Es como, repito, un castigo. ¿Ah? A veces debe haber sucedido que hubieran recibido la intimación judicial de pagar y no probaran el carecer de recursos para afrontar la obligación. O sea, tienen la intimación judicial de pagar, no lo han pagado, han pasado más de 3 cuotas y no prueban que tienen problemas. Porque claro, también puede suceder que la persona no tenga recursos para afrontar esa obligación. Entonces, bueno, todo eso debe probarlo ante el juez. Profe, así que Sí. para que quede claro, por el tema de la diapo anterior, del registro, ¿cómo se llama el registro? Voy atrás. Registro de deudores alimentarios. Entendido. O Así sea, Así lo se que llama debo... el registro, repito, para no confundir, el registro de deudores alimentarios, están aquellos que, debiendo obligadamente pagar una asignación alimenticia, no han pagado más de 3 cuotas. Es diferente el registro que automáticamente hace el BPS. Hoy por hoy nuestra legislación no está recogido acá. Déjenme ver un segundito. No lo tenemos acá, pero les comento una cosa práctica. Actualmente nuestra legislación indica que el BPS toma conocimiento de una asignación alimenticia que cualquier persona deba, ¿sí? Y lo deja inscrito como información a la cual las empresas acceden. Vieron el tema del usuario personal, cuando se va a liquidar las empresas, etcétera, pueden acceder al usuario de sus empleados y allí tienen una marca, tienen una información que dice que la persona está obligado a pagar alimentos. Entonces la empresa de esa forma Claro, entiendo lo que está diciendo. tiene idea de que la persona está obligada, de los montos que debe pagar, etcétera. Más allá de que la empresa va a recibir una comunicación judicial que intime a la retención. ¿Tá? La empresa debe recibir una comunicación judicial para saber que uno de sus empleados está en condición de servir, de pagar una pensión alimenticia. Más allá de eso, puede entrar al BPS y decir, bueno, sí, mira, hay una orden que dice que debe. O sea, son dos cosas distintas. Una es la información que el BPS ahí presenta y otra cosa es el registro de deudores. El registro de deudores van aquellos que deben, que no han pagado la pensión alimenticia por más de 3 cuotas. ¿Ah? ¿Se entiende esta distinción? Claro. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la inscripción en este registro de deudor alimenticio? Por eso digo las consecuencias. Una cosa es información del BPS, etcétera, etcétera. Tenemos allí.
Y otra cosa es estar en el registro de deudores, de aquellos que debiendo no han pagado, tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Acá dice, quien sea inscrito como un deudor alimentario moroso no podrá: 1. Recibir o renovar créditos de instituciones bajo el control del Banco Central o de la Auditoría Interna de la Nación. Es importante. O sea, no podrá recibir créditos bancarios. Abrir cuentas bancarias, abrirlas, puede tenerlas ya, no se las van a cerrar, pero abrir nuevas cuentas no va a poder. Emitir o renovar tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Si las tienen renovadas no se las van a dar. Y de una tampoco se las van a dar. Participar en licitaciones en que el contratante sea el Estado. También abarca a las personas jurídicas cuyos directores o administradores estén inscritos. O sea, no pueden participar bajo ninguna forma en la licitación del Estado, o directamente a título personal, o como directores de sociedades anónimas o administradores de sociedades personales. O sea, la consecuencia de esto es algo importante, ¿no? El artículo 871 del Código Civil establece que los alimentos que el difunto debía por la ley a ciertas personas y que en razón de la exigencia de estas eran exigibles antes de abrirse la sucesión, graban por una cuantía que se determinará en unidad ajustable la masa hereditaria. ¿Ah? Esto está diciendo del monto de la pensión alimenticia que va a estar grabando, que va a estar obligado la masa hereditaria. ¿Estamos de acuerdo que hay una obligación que abarca a ciertas personas y que está determinada por ley, lo que vimos hasta ahora? Vimos que puede ser hasta el 50% del ingreso y que lo determina obviamente el juez a partir de una demanda de la pensión alimenticia. Ahora, entonces acá lo que se dice es cómo se introduce numéricamente esto, en la sucesión. Y lo que dice es que el alimento que se debía a ciertas personas y era exigible antes de abrirse la sucesión, obviamente una obligación que ya existía en vida de la persona fallecida. Ahora que fallece la persona, esta obligación grava por una cuantía que se determinará con unidades ajustables a la masa hereditaria. ¿Esto quién lo va a determinar? El juez va a tener en cuenta cuántos años más faltarían en la pensión alimenticia, va a tener en cuenta obviamente el monto que se había aplicado, que se estaba pagando de pensión alimenticia, y con todo eso en cuenta, el juez va a determinar un monto en unidades reajustables. Va a decir, bueno, esta pensión alimenticia tiene un valor total, no es que la herencia vaya a pagar de aquí en adelante todos los meses la pensión, no. El juez va a decir, bueno, está, ¿cuánto faltaba? Ahí faltaban pagarse, debido a la edad de la persona, ¿no? Faltaban, por decir algo, 4 años y medio. Estos 4 años y medio estimo que tienen un valor de, voy diciendo cosas, 500 unidades reajustables. ¿Está? Se hará la cuenta, ustedes saben 1000 y pico de pesos vale la unidad ajustable el día de hoy. Y bueno, ese monto será el que obligatoriamente en la sucesión, más allá de lo que diga el testamento de la persona, se le va a pagar al alimentado. O sea, a aquella persona que recibía la pensión alimenticia. Se le va a pagar ese monto tomado de la masa hereditaria. Si el testamento que la persona dejó alcanzaba a pagar eso o dejaba bienes libres para pagarlo, bien. Y si no lo hacía, se dejará de tomar en cuenta el testamento en lo que sea necesario y se van a pagar esas 500 URs, esas 500 unidades reajustables que le poseen. ¿Estamos, muchachos? ¿Está claro esto? ¿Sí? Claro, o sea, para que quede claro, si tú, no, porque a mí me viene la duda. Si Sí. tuviera alimentos debiendo antes que muriera en ese caso, aquella deuda. Hay una persona que paga una pensión alimenticia, alguien en vida, ¿va? Y esa persona que paga la pensión alimenticia se muere. Ese es el punto. Sí. Ahora te escucho. Sigamos. No, claro, o sea, lo que adeude va a ir a la persona en cuestión. Exactamente, por un valor total que lo va a estimar el juez. ¿Va? Va a
a tomar en cuenta cuánto tiempo más faltaría por ver la pensión se debe, hasta los 18, hasta los 21 años, dependiendo si las condiciones de ley y las jueces son los que van a interpretar la historia. Teniendo en cuenta cuánto tiempo más falta de pagar pensión alimenticia y teniendo en cuenta el monto mensual de la pensión que se iba pagando, el juez va a determinar una cifra y va a decir, bueno, hay que pagar en total, en esta sucesión, tanta plata. Y directamente eso va al alimentado, ¿sí? Al que se le pagaba, por una sola y única vez. Es un monto total que se saca de la herencia. ¿Estamos? Entendido. Va por única vez. Claro, por eso digo, es un monto total, como les puse el ejemplo. ¿Cuánto estaba pagando? No sé, por decir algo, va a tener todavía que pagar 3.000 pesos por mes durante 5 años. Y bueno, eso va a estar, después sacar cuentas a su criterio. Bueno, esto para mí es 300 UR. Chao. Y ya está. 300 UR, 300 y pico de mil pesos, 360.000 pesos serán lo que de la herencia se sacará para pagarle por única vez en monto total la pensión alimenticia al alimentado. Entiendo. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Quedó claro para todo el mundo? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Esto se entendió? No, este punto a mí había quedado claro, había tenido dudas. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta hasta acá? ¿Alguien algo que decir? ¿Algo que comentar? Bien. Porque ahora pasamos al otro punto. La porción conyugal. O sea, esta es otra asignación forzosa. Recuerda que habíamos visto 3. Asignaciones forzosas, obligatoriamente, más allá del testamento. Asignaciones alimenticias por porción conyugal legítimas. ¿Sí? Vamos a la segunda. La porción conyugal. Muchachos, dame un momento, por favor, la página de la UDE está pidiendo algo. Un minutito, por favor, que estos ya son temas administrativos, pero obviamente hay que darles importancia al caso. Un minutito, por favor. Ahora, muchachos, vamos a aprovechar este momento para pasar la lista, porque la página me está pidiendo algo, así que ya que estamos, vamos a pasar la lista. Ahora un momento, por favor. Berches y Federico. Berches y Federico, ¿están? Esta profesor, se ve que no tiene bien el audio. Bueno. Cativelli y Romina. Romina Cativelli. ¿No está Romina? Bien. Gandolfo, María. Presente. Buen día, María, gracias. García, María. Presente, profe. Gracias, María. Juncal, Fernando.
Presente. Buen día, Fernando, gracias. Buen día. Maldonado, Verónica. Maldonado, Verónica. No está Verónica. Yo le escribí, no sé qué pasó, profe. Bueno, No, lamentablemente. Peón, Yamila. Yamila Peón. No está. Piveta, Mateo. Presente. Gracias, Mateo. Quiroga, Romina. Romina Quiroga. Acá, profe. Está Gracias, Berchesi, profe, Romina. con el problema con el micrófono. Gracias, Romina. Acá veo. Ok. Ya me está escribiendo mi compañero Berchesi. Déjenme ir para atrás un poquito. Desde informática puede haber problemas. Berchesi. Sigo. Estaba en Peón, Yamila, Peón, estaba. Piveta, Mateo. Piveta, Mateo, sí, está ahí Presente, está. profe. Sí, perdón, me quedé fui para atrás. Quiroga, Romina. Romina estaba, Quiroga. ¿No está? Yo Sí. Te escucho acá medio cortada, pero estás ahí, Romina, te escucho medio cortada. Bueno, estamos teniendo un problema, me parece. estoy. La informática está brava hoy. No, además que la página me está pidiendo ciertas cosas. Capaz que esté conflictuando. Vamos a hacerlo rapidito y luego un minuto de que termine esto. ¿Dónde estamos? Reyes, Karen. Presente. Gracias, Karen. Ríos, Yara. Yara Ríos. No está Yara. Rodríguez, Sergio. Gracias, Sergio. Ruétalo, Fabricio. Acá presente, profe. Gracias, Fabricio. De nada. Trujillo, Natalia. Acá estoy, profesor. Gracias, Natalia. Y por último, Vendrell, María. María Vendrell. No está. No está. Hola, ¿se escucha el audio ahora? Hola, ¿con quién hablo? Sí, no, Federico Berchisi. No me estaban dando el Sí, micrófono. ahora te escucho, sí, te escucho. Dale, No, gracias. la informática se complica, hasta se complica, no de nada. A ver, está pidiendo, como dije acá, está pidiendo unas cosas y está haciendo algo el portal del profesor de la universidad, muchachos. Denme, por favor, 2 minutos, ¿sí? Y ya continuamos.
Bueno, a ver, parece que ya está. A ver, hola, ¿me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, Sí, profe. profe, sí. Sí, está. Sí. Sí. Acá, porque capaz que también eso podía estar conflictuando. No, no terminó lo que estaba haciendo. Capaz que estaba interrumpiendo también a un compañero que tenía problemas. Está, bueno, perfecto. Continuamos entonces. Continuamos entonces. Y estamos en la porción conyugal. Vamos a comenzar entonces la porción conyugal. La segunda clase, el segundo tipo de asignación forzosa. Como dijimos, cosas que van más allá del testamento de la persona. Luego definámoslo entonces. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio del cónyuge premuerto. Las palabras que se usan, muchachos, son las del código, eso viene del código desde el fin del siglo XIX, en algunos casos, que nos han llegado a modificar y usan términos para nosotros extraños el día de hoy, ¿no? Que debe asignar, dice acá, al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su cónyuge sustentación. Palabritas que les encantan estas a los abogados. Digamos así, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio, o sea, parte del haber sucesorio del cónyuge muerto, de la persona que se murió, ¿tá? Cónyuge premuerto, se murió antes, ahora estamos discutiendo porque ya está muerto. O sea, no le demos mucha importancia a las palabras, ¿no? Lo importante es el concepto. Parte del patrimonio de la persona fallecida, ya está. Acá justo ese nombrecito ahí en el código dice así. Está así escrito en el artículo 874 del código. Que la ley asigna al cónyuge sobreviviente, o sea, se murió uno, vive el otro, y que carece de lo necesario para su congrua sustentación. Otra palabrita ahí. Digamos así, hoy diríamos que carece de lo necesario para su razonable sustentación, para su bienestar promedio, ¿sí? Para su vida como más o menos, promedialmente, razonablemente estaba viviendo con la persona fallecida. ¿Sí? Ese es el concepto, más allá de estas palabras raras que, bueno, acá, por nada, por el 874 dice, el código dice eso, pero el tema conceptual es ese. Después dice, de la situación patrimonial del cónyuge sobreviviente debe apreciarse al momento del fallecimiento. Si el cónyuge sobreviviente tiene bienes, o sea, no lo dice ahí, pero lo digo yo, si el cónyuge, el sobreviviente, obviamente, si el cónyuge sobreviviente tuviera bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. O sea, primero, la porción conyugal es una parte del patrimonio del difunto que va al cónyuge que sigue vivo. Eso es una asignación forzosa, ¿sí? Más allá del testamento. No se puede sacar la porción conyugal a una persona que tenía un cónyuge. ¿Tá? Se debe sí o sí dar esa porción conyugal al sobreviviente, al vivo, ¿tá? De parte de los bienes del fallecido. Ahora, ¿qué se va a dar? Se va a dar una cantidad que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero se debe tomar en cuenta los bienes que tiene el cónyuge vivo. Y ahí dice, si el cónyuge tuviera bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. O sea, vamos a decir algo, vamos a ver algo que se calcula, pero con modo de ejemplo rápido. Si un juez, obviamente esto estamos en la sucesión, esto está en el sucesorio, y un juez que determina, así como no la selección alimenticia, el juez determina la porción conyugal. Por decir algo, 1.000.000 de pesos. La porción conyugal que corresponde al cónyuge vivo es 1.000.000 de pesos. Pero veamos, ¿tiene bienes esta persona viva? ¿Tiene bienes? Sí, tiene bienes.
entonces hay que darle a aquellos que superen, la porción conyugal supere sus bienes. Si la persona, por ejemplo, tiene 800.000 pesos en bienes, y yo dije que después determina que la porción conyugal es 1.000.000, entonces hay que darle el complemento. 800.000 pesos tiene la persona viva, 1.000.000 es la porción conyugal, habrá que darle 200.000 como complemento. ¿Se entiende esto? Claro, o sea, la parte sobreviviente va a poder disponer de las partes de los bienes que tenía el cónyuge fallecido para poder sobrevivir, pero al Sí. mismo tiempo debe reconocerse como un complemento, no como una totalidad. O sea, yo puedo disponer de esos bienes, pero solo si es necesario para mi subsistencia. Voy a recibir como porción conyugal del cónyuge fallecido solo lo que supere, en el caso de que yo tenga bienes, lo que supere hasta llegar a lo que el juez determinó que es la porción conyugal. Si no tengo bienes ninguno, bueno, entonces 0, no tengo nada. El 1.000.000 de pesos, de este ejemplo que di, será todo lo que habrá que darle como porción conyugal al cónyuge vivo. Pero si tengo bienes, va a haber que ver la diferencia. Bueno, tengo 600.000 pesos en bienes, genial. 1.000.000 la porción conyugal. Bueno, hay que darle la diferencia, 400.000 pesos. Pero si yo tengo bienes por un valor superior a la porción conyugal, no me van a dar nada. Porque la ley es clara. Si el cónyuge tuviera bienes, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. Pero si la porción conyugal es 1.000.000 y los bienes que la persona viva tiene son 1.500.000, no va a recibir nada. O sea, si es mayor a la porción conyugal, no puedo favorecerme de esos bienes. No va a recibir porción conyugal, exactamente. Porque solamente por la diferencia, como dice allí, si tengo bienes no de tanto valor como la porción. O sea, que si tengo bienes por mayor valor que la porción conyugal, eso va a hacer que yo que la persona, que el cónyuge vivo, no tenga nada, no cobre nada como porción conyugal. Asimismo, y fíjense acá también, esto es importante, asimismo se imputará a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviera derecho a recibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales. O sea, se va a entender como bienes propios, ¿sí? Como dice ahí, si el cónyuge tuviera bienes, se va a entender como bienes propios en respecto de este cálculo de complemento de la porción conyugal, no solo los bienes propios, individuales, que la persona tuviera del matrimonio, se acuerdan, bienes propios y bienes gananciales. Bueno, no solamente se va a tomar los bienes propios, sino también se va a tomar su mitad de bienes gananciales. Porque la persona, si no tenía separación o capitulación, muere uno de los cónyuges, hay bienes gananciales. La mitad de los bienes gananciales corresponden directamente al cónyuge vivo. Y la otra mitad de los bienes gananciales son los que van a entrar en sucesión. Bueno, esa mitad de gananciales de la persona viva ya son bienes propios. Y eso va a haber que restarle la porción conyugal para saber si hay que dar un complemento o no. Ok, entiendo. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Queda clara la idea? No, claro, o sea, debemos reconocer cuándo la parte sobreviviente va a poder disponer de los bienes de la parte que falleció y saber, Ahí está, teniendo presente los bienes que son del vivo, inclusive su parte de gananciales. Esto es un dato no menor, o sea, no hay que olvidarse de que al fallecer una persona, un cónyuge, habiendo bienes gananciales, la mitad de los gananciales ya son de la persona viva. Eso no entra en sucesión, no es que entren todos los gananciales. No. Esto es una causal de disolución de la sociedad conyugal de una clase pasada, la muerte. Habiendo muerto, se disuelve la sociedad conyugal. Y la mitad de los gananciales le corresponde a cada uno. Entonces, la
mitad de los bienes gananciales serán del vivo. Y la otra mitad de los gananciales son los que van a entrar en sucesión. Luego de eso es donde vamos a hacer la cuenta. 1.000.000 de pesos de porción individual. Bueno, la persona tiene 600.000 pesos de bienes propios, 300.000 pesos de su mitad de gananciales, que corresponden ya directamente por el fallecimiento, al separarse los bienes gananciales. 300.000 le corresponde por bienes gananciales. Entonces, 600.000 propios, 300.000 de su parte, de su mitad de gananciales, hace un total de 900.000. Si dijimos la porción conyugal es 1.000.000, y van a haber que darle 100.000 pesos. La diferencia, 900, 1.000.000, 100.000 pesos. ¿Está claro entonces esto, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a después a ver algunos ejemplos numéricos de esto, sí, pero lo vamos a verlo más adelante. Lo que me importa en estos momentos es que quede clara la idea de la porción y en grandes rasgos cómo se hace este cálculo y lo que hay que tener en cuenta. Son todos puntos de tener en cuenta. Que a veces se hacen las cuentas rápidas y se olvidan de los gananciales, no se acuerdan que la mitad le corresponde ya directamente por el fallecimiento. O sea, todos son puntos a tener, detallecitos a tener en cuenta. ¿Sí? El cónyuge sobreviviente podrá en todo caso retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción conyugal, o pedir a la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. Acá se le da una opción en cuanto a decir, bueno, como hacíamos los cálculos recién, se le da una opción al cónyuge vivo de qué es lo que quiere hacer. Sí, bueno, usted tiene 1.000.000 de pesos de porción conyugal que entrarían tal y tal y tales bienes, pero tiene 600.000 pesos de bienes propios. Le corresponden 400.000 pesos. Lo que el cónyuge sobreviviente puede hacer es decir, bueno, o sea, una cosa, abandono mis bienes de 600.000 pesos, renuncio a ellos, entro en la sucesión, ¿sí? Los pongo en la sucesión, y prefiero quedarme con los que significan el 1.000.000 de pesos que deja el cónyuge muerto. ¿Por qué puedo hacer esto? Y bueno, tal vez por un tema de interpretación personal de cada uno. Capaz que dentro del 1.000.000 de pesos de la porción conyugal, el juez le estaría asignando un bien del cual la persona viva tiene interés, del cual tiene un particular afecto. Yo qué sé, puede haber muchas situaciones. Entonces, si dado el caso de que haya que darle la porción conyugal, el cónyuge vivo, el sobreviviente, puede optar en decir, bueno, yo quiero de 600.000 a 1.000.000, quiero los 400.000 pesos que son la diferencia, o abandono todos mis bienes, los dejo, los pongo en la sucesión, en la masa sucesoria, abandono mis bienes, los renuncio, los pongo en la masa sucesoria a cambio de recibir específicamente los bienes que representan ese 1.000.000 de pesos que estaba determinando como porción conyugal. Es una opción, la tiene el sobreviviente, hace lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos entonces a este último párrafo. Lo que nos dice es la porción conyugal, ¿cuánto es? Hasta ahora venimos haciendo cosas en el aire. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del difunto en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos o naturales reconocidos o declarados tales. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos a los efectos del artículo 887 y recibirá como porción conyugal la legítima rigorosa de un hijo. Otra vez palabritas extrañas. Acá el artículo, el Código Civil del 881 está recogiendo dos situaciones distintas. Uno es la porción conyugal si no hay descendientes legítimos, y otro es la porción conyugal si hay descendientes legítimos. ¿No? Opción A y opción B. Opción A, hay descendientes legítimos o naturales reconocidos. Para nuestro derecho
hijos naturales tienen los mismos derechos actualmente, al tenerlo así, los hijos naturales tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. Es un ejemplo que ustedes ya lo habrán mencionado en derecho, vale recordárselos. En nuestro derecho actual, los hijos naturales tienen los mismos derechos que los hijos legítimos. Entonces, opción A, no hay descendientes legítimos. Opción B, hay descendientes legítimos. Opción A, si no hay descendientes legítimos, la porción conyugal es el 25%, la cuarta parte de los bienes del hijo. Si no dejaron descendencia, el difunto no deja descendencia, la cuarta parte, el 25% de los bienes del difunto son la porción conyugal del cónyuge vivo. Y esto no se puede violentar. Si hay un testamento que dice, le dejo el 80% de mis bienes a verdulero de la esquina, no señor, no se va a poder hacer porque el 25% es la porción conyugal. Por más que el testamento diga el 80%, no va a haber caso, porque si tengo que dejarle 25 de porción conyugal, no puedo cumplir con el testamento que dice el 80% del verdulero. Entonces habrá que tomar el 25% para dárselo y después el resto para dárselo como porción conyugal al sobreviviente cónyuge y el resto al verdulero. Es el 25% en el caso de que no haya descendientes legítimos. Ahora, siguiente, habiendo tales descendientes, opción B. Opción A, ¿hay descendientes? La porción conyugal es el 25%. B, ¿hay descendientes? El viudo o viuda, o sea, el cónyuge sobreviviente, será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa. Eso, la rigurosa es la legítima de un hijo. O sea, si hay descendientes, se va a contar como un hijo más. Y vamos a ver en el punto que sigue cómo se calculan las legítimas de los hijos, otra parte que no se puede vulnerar, salvo desheredación y cosas que vimos en la clase pasada, de haberle pegado un tiro al padre, la madre, quien sea. Y una parte igual a la que le corresponde obligatoriamente a un hijo, le va a corresponder como porción conyugal al cónyuge sobreviviente. ¿Está? Repito, opción A. ¿Hay descendiente? Se va a tomar como un hijo más y se lo va a tener como porción conyugal la misma parte que va a tener como legítima obligatoria un hijo. ¿Está? Esas son las dos opciones entonces que plantea el Código Civil. El Código Civil plantea nuestro derecho, ¿sí? Repito, opción A, no hay descendientes, 25%. Opción B, hay descendientes, se lo cuenta como un hijo más y se verá como, vamos a ver ahora, cómo se calcula la porción legítima obligatoria de un hijo y será contado ahí como un hijo más. Por decir algo, si hay dos hijos, bueno, al cónyuge sobreviviente se le va a contar ahí como uno más, 3. Veremos cómo se reparten las cosas si hay 3 hijos. Hay 3 hijos, se toma como 4 hijos. Hay un solo hijo, se toma como si hubiera 2 hijos y veremos cómo se reparte. ¿Está claro esto, muchachos? Claro, o sea, si no hay descendientes, es un 25% el total del patrimonio en cuestión de la sociedad. Caso contrario, si hay descendientes, tenemos que considerar el cálculo que veremos a continuación. Donde se va a contar al cónyuge sobreviviente como que fuera un hijo más. Por eso digo, va a ser siempre la cantidad de hijos más 1, para saber las reglas de cómo vamos a operar. Hay 2 hijos, se va a reputar, se va a entender que como si hubiera 3. Hay 4 hijos, 5. Hay un hijo, 2. Muy bien. Ahora, hay ciertos derechos que tiene el cónyuge superstite. O sea, bueno, las palabras que son códigos son muchas. El cónyuge sobreviviente tiene ciertos derechos que no se pueden, que no se cortan por el fallecimiento del otro cónyuge. Uno de estos derechos es el derecho real de habitación.
¿Esto qué significa? Que en forma vitalicia y gratuita tiene derecho real de habitación del inmueble que hubiera constituido el hogar conyugal, tanto propio como ganancial. ¿Tá? No interesa si ese, el bien que habitaron ellos queda como ganancial, si queda como propio, si era parte propio del otro, todo propio del muerto, no interesa. ¿Tá? El cónyuge vivo tiene el derecho real de habitar en forma vitalicia y gratuita en el inmueble que era el hogar conyugal. ¿Tá? No importa el reparto que se haga, no importa a quién se le asigna ese bien, si se le asigna en parte a uno, en parte a otro, si una parte del bien queda para el cónyuge vivo y otra parte para otro, lo que sea, ¿tá? Se asignará la propiedad del inmueble a quien corresponda por ley, pero el cónyuge vivo tiene derecho a vivir en ese bien hasta que se muera. Profe, esto sería como una protección a la persona que queda viva de los dos. Exactamente, exactamente. Bien. O sea, ya bastante gracia tiene que se le envíe el cónyuge como para todavía sacarlo a patadas de la casa de donde vivía. Vamos a hablar claro. Sí, sí, sí. Ya tiene bastante desgracia como para darle alguna más. Entonces, lo que está diciendo es una protección, exactamente, esa es la idea del código. Profe, y yo tengo una consulta. ¿Y si Sí. esa persona, ¿no? Fallece su cónyuge y la casa donde estaban habitando es la casa de un hijo? Que podemos suponer que de un hijo que sea del fallecido, ¿no? De la persona difunta. Que podemos suponer que tal vez hizo un contrato de compraventa antes, que son cosas que se dan, ¿verdad? Sí, ¿También sí, tiene el sí, derecho sí. a uso? Acá estamos hablando del derecho de los bienes del difunto. De los bienes, está, en el otro está. Bien, En el caso que tú estás planteando, nunca vivieron en un bien del difunto, ni del vivo, está. ni de nadie. Es de otra persona. Más allá de que sea el hijo, si los hijos son mayores de edad, sabemos que son personas independientes. Es lo mismo estar viviendo en la casa de Juan del Palote. Entonces Sí, 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 no sí. entra este derecho. Bien, ahí sigue lo que sería lo normal, digo. Sí, 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 seguirá el Ah, contrato, seguirá el préstamo que dijo que dejó los padres allí, o sea, seguirá lo que hayan arreglado. No bien, entra específicamente este derecho. Este derecho es sobre los bienes de la persona muerta. está. ¿Tá? Perfecto. Entonces, ese bien de la persona muerta se va a repartir, se va a dividir, se va a escriturar el título a nombre de quien corresponda. Capaz que una parte va al cónyuge vivo. Bueno, ahí está, o capaz que todo el inmueble va al vivo, pero si no fuera todo el inmueble al vivo, va solo una parte, o capaz que no va nada, y que le corresponde a otra persona por toda la forma de repartir que se puede hacer de los bienes, que la casuística es muy grande, es enorme, sea la forma que sea, escritura, sea el nombre de quien sea el inmueble, se pondrá a quien corresponda, pero después de eso, la persona, el cónyuge vivo, tiene derecho a vivir hasta que se muera y en forma gratuita, de forma vitalicia y gratuita, o sea, hasta que se muera y gratuita, sin pagar un peso, en el inmueble en el que vivía. ¿Va? No se le puede exigir tampoco un alquiler, una compensación, no, ni nada. El señor va a vivir, o la señora va a vivir en el hogar que era su hogar conyugal hasta que se muera. Este es un derecho personal e intransferible. ¿Tá? Es el derecho del cónyuge sobreviviente. Una vez que el cónyuge sobreviviente fallezca, eso no integra ningún acervo hereditario, ningún derecho que se transfiera ni nada. Era de la persona y punto. Fallecido el que vivía, se falleció, bueno, se terminó ese derecho con el muerto. Comprende además el derecho real de uso vitalicio y gratuito de los muebles propios o gananciales que equiparen dicho inmueble. O sea, tiene derecho a vivir en el hogar conyugal y usando todo lo que tenía en el hogar. ¿Tá? No se va a tocar nada del hogar. Vuelvo a lo mismo, los bienes muebles propios o gananciales, o los que entraron en sucesión, o los que le corresponderían a otras personas, bueno, está, se estará claro en el juicio de quién va a parar cada cosa, pero van a hacerse de esas cosas el día que el cónyuge sobreviviente se muere. Porque el cónyuge sobreviviente va a seguir usando el hogar, viviendo el hogar en el que estaba,
y usando los bienes muebles que tenía el mismo hogar. O sea, no se va a sacar nada del hogar en que vivían los cónyuges. El cónyuge vivo va a seguir en el mismo inmueble y va a seguir usando derecho real de uso vitalicio y gratuito, lo mismo, de los muebles, todos, que tenía adentro de ese inmueble. ¿Está? En defecto, deberán proporcionar de otro que reciba la conformidad del cónyuge supérstite. En caso de desacuerdo, el juez resolverá. Acá vienen arreglos, un posible arreglo o un posible conflicto. Acá queda claro que lo primero que existe es el derecho real de habitación en el hogar conyugal y el derecho real de uso de los bienes muebles. Ahora, los herederos pueden proporcionarle otro que reciba la conformidad del cónyuge supérstite. El cónyuge sobreviviente le puede decir, mira, guarde este hogar que tenías vos con estas cosas, no sé qué, te ofrecemos, para que vivas de forma gratuita hasta que te mueras, este otro lugar, equipado con estas otras cosas, o capaz que otro lugar inmueble con los mismos muebles, porque la solución puede ser muy variada, muchachos, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, con un poco de inventiva podemos encontrar muchas soluciones. Bueno, le pueden ofrecer otra cosa al cónyuge vivo. Si el cónyuge vivo está de acuerdo, o sea, recibiendo la conformidad del cónyuge supérstite, si el cónyuge supérstite está de acuerdo, muy bien, se irá a otro lugar, con otros muebles, o con los mismos muebles, pero teniendo el acuerdo. En caso de desacuerdo, el juez resolverá. O sea, los herederos pueden ofrecer una cosa, el sobreviviente puede decir, no, no quiero, no me gusta, no es equivalente, y bueno, habiendo desacuerdo, va a resolver. Va a estar el problema, se va a explicar dentro del mismo juicio suspensorio, y el juez va a tomar una decisión. Les digo, en la práctica, el juez no va a sacar a la persona viva de donde está. Salvo que le estén ofreciendo algo que puede pasar, algo que sea notoriamente beneficioso. Porque acá fíjense lo que dice acá. Los herederos deberán proporcionarle otro que reciba la conformidad de cónyuge supérstite. Puede ser de mayor valor. Acá no habla nada de valores, ustedes se están dando cuenta. Acá no hablamos nada de valores. Acá dice que los herederos le pueden ofrecer al cónyuge vivo otra cosa, que puede ser de un valor razonablemente equivalente, parecido, bla, bla, bla. Por siempre los números exactos no hay forma nunca de que se encuentren. O puede ser inclusive algo mejor. ¿Y por qué les quiero ofrecer algo mejor? Y porque pueden pasar muchas cosas, porque se les da la gana, la libertad es libre, o porque quieren despejar ese inmueble porque tienen un valor afectivo para alguno de los herederos, y entonces prefiere quedarse con ese bien y ofrecer otra cosa al sobreviviente. Bueno, está. Puede haber muchas cosas involucradas. Volviendo al punto, en caso de que hubiera un desacuerdo, el que va a resolver es el juez. Y les repito, en términos normales, el juez no saca al cónyuge vivo de donde estaba, ¿no? Algo que, digamos así, están ofreciendo algo tan notoriamente mejor y la persona no se da cuenta, o vaya a saber, su instrucción, su conocimiento no le dan, que el juez estime que es al revés, que le hace un favor llevándoselo para otro lado. Pero tendría que ser algo notoriamente diferente. Normalmente vas a por decir algo. Vive en un apartamentito de 25 metros cuadrados en la periferia de Montevideo y le ofrecen a cambio, anda a vivir en una casa de 200 metros cuadrados frente a la playa. Clarísimo que estaría haciendo un favor, que sería claramente beneficiado el cónyuge vivo. Capaz en un caso de eso después le diga, no, preferible vaya donde está, donde está ofreciendo. Pero si no, la práctica les digo, si hay desacuerdo, el juez va a fallar a favor del cónyuge vivo en la gran y enorme mayoría de los casos. Ahora, este derecho, obviamente, como dice vitalicio, se pierde, se termina con, como les dice, con la vida de la persona del cónyuge vivo. Ahora, se pierde el derecho si el cónyuge contrajere nuevas nupcias.
viviera en concubinato o adquiriera un inmueble apto para vivienda de similares condiciones. Este derecho es vitalicio y gratuito hasta que pase alguna de estas cosas. Si no pasa alguna de estas cosas, va a seguir hasta que no se muera. Pero si el cónyuge contrae nuevas nupcias, o sea, se casa de vuelta, en ese momento pierde el derecho de habitación. O si vive en concubinato, obviamente concubinato reconocido con la cantidad de años, etcétera, etcétera, también se pierde el derecho de habitación en uso. O se adquiere por cuenta propia, ¿no? La cosa de la vida, compra un inmueble apto para vivienda de similares condiciones. ¿No? Similares, obviamente, de similares o mejores condiciones de las que tiene. ¿No? En ese caso, también pierde el derecho de uso de vivienda, de uso de los muebles, y ahí se dirán las cosas a quien tenga que dirá, los herederos que tuvieran. Este derecho también se aplica a las personas mayores de 60 años que hubieran convivido en concubinato al menos durante 10 años en forma ininterrumpida. Y acá tenemos una diferencia con la solución general de concubinato. Estamos hablando acá de cónyuges, personas casadas. Ahora, este derecho de uso de habitación y uso de bienes muebles del hogar conyugal también se aplica a personas mayores de 60 años y que hubieran vivido en concubinato por lo menos 10 años con la persona fallecida. Doble condición. Más de 60 años estuvo en concubinato, teniendo más de 60 años de edad y más de 10 años de convivencia, también tiene entonces el mismo derecho de uso del hogar conyugal y de los bienes. ¿Está? Bien. Porque acá terminamos con el tema de la porción conyugal. ¿Está claro esto entonces? Vemos los derechos que se reservan al cónyuge vivo, vemos la solución en el caso del concubinato, hay que cumplir una doble condición. Si se está casado en forma legítima, es todo lo que dijimos antes, los derechos. Si es un concubinato, se debe cumplir con que hayan vivido más de 10 años juntos y la persona viva tener más de 60 años de edad. Si se cumple esta doble condición, tiene los mismos derechos de habitación y de uso del bien mueble e inmueble. Ok, quedó claro, profe, sí, estaba anotando. Está perfecto. ¿Algún comentario hasta acá con otra? ¿Vale, muchachos? No, No. yo estaba sacando los apuntes por eso. No. Bien, tranquilo, tranquilo. Si alguien tiene algo más que comentar, dudas, algo al respecto, porque si no tengo que pasar, vamos a pasar al tercer Profe, grupo. una, Sí, te escucho. una consulta, porque yo ahí no escuché, tal vez lo dijo, porque justo no lo escuché. No hay problema. Si se reconoce, son 10 años después de reconocido el concubinato, ¿verdad? ¿O es desde el momento inicial? No, es del momento inicial, pero se requiere el reconocimiento del juez. Bien. Acá en estos Y casos si, siempre hay que probarlo, viste como en los juicios, tienes que ir, que probarlo, bla, bla, de la forma del derecho marca, sí, el problema nuestro, y que el juez estime conveniente. Y si tú le probás y, que la persona que tiene más de 60 años convivió durante 10 años o más con el fallecido, le corresponden estos derechos. bien. ¿Y qué le iba a decir? Entonces, por ejemplo, porque vio que hay gente que reconoce el concubinato sin haber pasado, por ejemplo, los 4 años, el tiempo, ese ya lo Claro, reconoce sí. bastante antes. Si lo reconoce antes, igual tiene que ser 10 años desde que empezaron a convivir. Exactamente, 10 años de convivencia en total. Por eso digo, este es un caso Perfecto. especial. Como tú decís, reconoce los años antes, bla, bla, bla. Eso es para el caso de reconocer judicialmente la unión concubinato. Esta es una solución especial para el caso de los derechos del cónyuge sobreviviente. Bien, Para que tenga el concubino los mismos derechos de uso real de habitación y de uso de bienes muebles, para que tengan los mismos derechos que un cónyuge legítimo, deben concurrir estas dos condiciones, que son diferentes a lo del reconocimiento
de la unión concubinaria. ¿Está? O les hablamos de que se puede reconocer antes, o los términos mismos de la unión concubinaria tienen un plazo de tiempo que son menores a 10 años, ya lo sabemos. Pero no, para que este derecho pueda invocarse, para el concubino deben haber pasado 10 años o más de convivencia y tener más de 60 años. Es la Perfecto. doble condición. Si no se dan esas dos cosas, que obviamente se tienen que probar después, lo de la edad no se tiene que probar, vamos a seguir esa nueva historia. Pero lo otro de la convivencia se tendrá que probar, y bueno, probado que hay más de 10 años, le corresponde a este mismo derecho. ¿Está? Sí, perfecto. Ya. Ok, entendido, profe. Bárbaro. ¿Algún otro comentario, muchachos? No, desde este punto no. No. Bueno, nadie más. Nadie más. Bueno, entonces vamos a pasar a la tercera asignación forzosa. Estamos hablando siempre, muchachos, recordemos, el pesado, pero lo tengo que hacer para fijar ideas, siempre dentro de una sucesión testada. Todo es dentro de una sucesión en la cual el muerto dejó testamento. Pero vieron ya todas las limitaciones que tenemos. Tenemos la limitación de la porción alimenticia, tenemos la limitación de la porción conyugal, ¿vieron? En términos, grandes términos, cómo se calcula, qué hay que meterlo allí. Por eso vieron todas las limitaciones que estamos teniendo al testamento que el hombre dejó, la mujer dejó por su voluntad al testamento, y vemos que no es tan sencillo hacerse. Puede haber cosas que limiten, ya vimos dos, asignación alimenticia y porción conyugal, que limiten la voluntad del testador, que limiten el testamento, que no se pueda cumplir el testamento porque haya que obligatoriamente dar una pensión alimenticia y obligatoriamente dar una porción conyugal. Porque en el caso, el ejemplo gracioso es que no poner siempre, digo, le dejé 100% al perro. No. Donde haya que pagar una pensión alimenticia y donde haya que pagar una porción conyugal, ahí ya no podemos llegar ni al 100, ni al 90, ni al 80%. ¿Ah? Entonces habrá que cumplir estas cosas obligatorias y después, con lo que reste, hacer cumplir el testamento. Ahora, vamos a la tercera asignación forzosa. La tercera asignación forzosa es las legítimas. Y las tres que veíamos cuando arrancamos con esto, ¿no? Dentro de la asociación testada, dentro de la asociación con testamento, escrito y tal, con toda la voluntad que quiera, pero dentro de eso tenemos además las legítimas. ¿Qué es esto? Las legítimas es la parte de los bienes que la ley asigna a cierta clase de herederos, independientemente de la voluntad del testador, y de que éste no puede privarlos sin causa justa probada de desheredación. ¿Está? Ahí tenemos un principio general. Una legítima son una parte de bienes que la ley asigna a ciertos herederos. Vamos a ver quiénes son. Independientemente de la voluntad del testador. Otra vez lo pone bien claro, lo asigna obligatoriamente. A cierta clase de herederos la ley le da cierta por parte de bienes, cierta porción de bienes, más allá de la voluntad del difunto. ¿Está? Otra limitación al testamento. ¿Está? Esto es obligatorio. Y dice, y de que éste no puede privarlos. Por testamento, pone una cláusula que dice, no van las legítimas, esa cláusula es nula. Es igual que no lo hubiera escrito. No se le va a tener en cuenta en absoluto una cláusula que diga, las legítimas no van, ¿no? Digo lo que quiera. La legítima va porque la ley uruguaya lo obliga así. Y punto. Ahora, como vemos, sin causa justa de desheredación. Y todo lo que vimos antes. Ahora, volvemos a los causales que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Lo dijimos, está condenado, homicidio, haber querido matar o forzar el testamento, bla, bla, bla. Bueno, todas esas causas que son causas de desheredación, aquí aplicarían. Entonces, puede invocarse eso y, por ejemplo, un hijo que haya querido asesinar a un padre o directamente asesinó a un padre, queda desheredado y la legítima no le corresponde. ¿Tá? Los herederos que tienen legítima se llaman legitimarios o herederos forzosos. Son nombres que usa nuestro derecho. ¿Sí? Repito. Los herederos. Profe, Sí. una consulta, disculpe que estoy consultando, pero
No, Eh, pero es lo que pretendo, porque si no hablo yo siempre y soy un pesado. Dime. Yo con eso de que un hijo, ¿no? Un heredero, mejor dicho, se confirma que tuvo un intento de asesinato o atentó contra la vida del que le iba a dejar la herencia, ¿no? De la persona que iba a dejar la herencia. Sí. ¿Eso ya queda automáticamente hecho, digamos, por parte del Estado o la persona a la cual intentó asesinar tiene que hacer un trámite después como para desheredarlo? Eso ya queda, obviamente, hay que invocarlo en el juicio. ¿Tá? Puede quedar en el testamento. ¿Tá? Si no tuvo suerte, a ver, si tuvo suerte y lo mató, obviamente en el testamento no va a quedar. Ah, claro, claro, claro. ¿Tá? El hijo mata a alguno de los padres y logró su infame cometido, obviamente eso no va a quedar en el testamento, no va a tener la bola de cristal en muerto para saber que el hijo le iba a matar, eso es obvio. Pero ahora, si no lo logró, pero hubo, claro, y está probado que obviamente está condenado, está preso por intento de homicidio, la persona viva, ¿tá? El padre vivo, puede dejar en el testamento claro que fulanito está desheredado porque me quiso pegar un tiro. ¿Tá? Bien, Ahora, si no lo pone, ¿tá? Si intentó matarlo, no lo logró y no lo pone en el testamento, recuerden que esto estamos en un juicio sucesorio. En el caso del juicio se va a ver quiénes son los herederos, quién tiene derechos, los hijos, esposa, bla, 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 y obviamente va a saltar que hay uno preso. Ah, ¿por claro, qué está claro. preso? Ah, ¿por qué está preso fulanito? Porque rapiñó el comercio de la esquina. Ah, no, eso no es causa de desheredación. Está preso por estafa. Estafó al vecino de enfrente. Ah, no, eso no es causa de desheredación. ¿Por qué está preso? Porque quiso matar o porque mató al padre. Lo ponemos al caso de que no esté en el testamento, ¿no? Mató al padre, mató a la madre. Ah, pare. Ese hombre está desheredado. ¿Está? Porque recuerden que esto es un juicio. Y van apareciendo las pruebas, van apareciendo documentos y van apareciendo las personas que tienen derecho. Entonces, cuando entra en la lista de los que tienen derecho, obviamente se van a averiguar las condiciones de cada una y va a saltar en el caso de que habría un procesado por homicidio, por tentativa de homicidio, bueno, está listo, usted queda desheredado. Si él no debería pasar, pero si en el juicio el juez se come, no le avisa, no hacen todas las averiguaciones correspondientes para saber que hay uno procesado por querer matar al padre, cualquiera de las personas que tenga derecho y está en ese juicio puede invocarlo y decir, no, mira, mira que fulanito está preso porque quiere pegar un tiro a la madre. Ah, no nos dimos cuenta. Ah, bueno, está. O sea, cualquier persona que esté dentro del juicio puede invocar y decir, no, ojo, mire, hay un preso por homicidio o intento de homicidio. ¿Tá? Bien. Bueno, ¿quiénes son estos legitimarios o herederos forzosos? Los herederos que tienen legítimo, como dice el derecho. Son herederos forzosos los hijos legítimos o naturales, personalmente o representados por sus descendientes legítimos o naturales. Estos son los primeros. Y ahí tenemos el primer escalón. Vuelvo a lo mismo que dije hace un rato. Los hijos legítimos o naturales. Nuestro derecho actualmente no recoge diferencias. Lo digo para dejarlo claro, ustedes son muy jóvenes, no lo vieron obviamente, pero antiguamente, hace pico de años atrás, no recuerdo exactamente, por 30 años, pero bueno, está, digo, hace mucho tiempo, nuestro derecho recogía soluciones diferentes para los hijos legítimos y para los hijos naturales. Había un régimen de derechos para los naturales y otro para los legítimos, ¿sí? Hace mucho tiempo, se equipararon los derechos. Por eso dice acá, hijos legítimos o naturales. Son los primeros herederos forzosos. No importa, legítimo o natural, es el primer heredero forzoso. Y dice personalmente o representados por sus descendientes también, legítimos o naturales. ¿Qué quiere decir? El heredero forzoso es el hijo de los fallecidos, o la hija, obviamente, ¿no? De forma genérica, nadie se ofenda por esto, pero los españoles es así. El hijo o hija es el primer heredero forzoso. Pero si está muerto, si se murió y dejó descendencia, los descendientes de ese hijo muerto son los que se van a colocar en lugar del hijo. Por eso dice ahí,
representados por sus descendientes legítimos. ¿Ah? Tenemos un padre, tenemos padres y tenemos hijos. Y a su vez tenemos hijos de los hijos, o serían los nietos de los padres. Si tuviéramos en un pizarrón en estos momentos, se estaría haciendo un dibujito para fijar ideas, pero bueno, hagamos la representación un poco en el aire. Tenemos abuelos, si tenemos padres, tenemos hijos y tenemos los nietos, los hijos de los hijos, los nietos de los padres. Cuando fallece un padre, el primer heredero forzoso es él o lo que sean, ¿no? La cantidad de hijos que tengan. Son los primeros herederos forzosos. Pero puede haber pasado, desgracias de la vida, que un hijo muere antes que un padre. ¿Sí? Si ese hijo dejó descendencia, o sea, dejó un nieto, el nieto se va a colocar del hijo y se sumará como un hijo más a los efectos de los cálculos que vamos a ver. Ahora el tema es que no haya dejado descendencia. Bueno, si no dejó descendencia, ese hijo, la línea de ese hijo ahí murió. Será herederos forzosos los otros hijos vivos de la persona fallecida. ¿Sí? ¿Está claro esto, muchachos? ¿Se entiende? No, claro, hay que reconocer qué casos son legítimos y la aplicación de los... Bueno, lo primero que tenés que reconocer los hijos y que estén vivos y si algún hijo muerto dejó nietos, o sea, descendencia, para colocarlo en el mismo lugar del hijo. ¿Tá? Se va a tomar como un hijo más ese nieto, digamos así. Ahora, en ausencia de los anteriores, ahora vamos al plan B. Si no hay hijos, los herederos forzosos serán, como dice ahí, en ausencia de los anteriores. Si no hay hijos, no importa de qué legítimo natural, lo que sea, los ascendientes legítimos. ¿Tá? Fallece una persona, los primeros herederos forzosos son sus hijos o los que entren allí, los hijos de los hijos y el hijo está fallecido. Y si no hay hijos, se verá si hay ascendientes legítimos, o sea, los padres del fallecido, o acá no hay limitación, ¿no? Esto es bien claro, dice los ascendientes. Ascendientes son padres, son abuelos. ¿Tá? Hay que ver si el fallecido tenía padres, bueno, los herederos forzosos eran los padres. Si no tenía padres, eran los abuelos. ¿Tá? El primer ascendiente que aparezca se va a cortar todo, ¿no? Si tiene padres, si tiene abuelos, obviamente el ascendiente que va a ser heredero forzoso es el padre. Van a ser los padres. Chau, cortaron ahí. No importa que haya abuelos o que haya más ascendientes, más viejos. ¿Tá? La primera línea corta todo. ¿Sí? Así que ahí tenemos nuestro principio general de quiénes son herederos forzosos. ¿Sí? Vamos a, entonces, con pensión alimenticia, con porción conyugal, ahora aparecen otros más. Seguimos recortando el testamento del pobre muerto. Los primeros herederos forzosos son los hijos o sus descendientes. Si no hay ni hijos ni descendientes de los hijos, los otros, los segundos herederos forzosos serán los ascendientes legítimos del muerto. Y ahí hay una solución expresamente diferente. No dice naturales. Legítimos. Para el caso de los hijos, como dije bien claro, nuestro derecho recoge que son los mismos hijos legítimos o naturales o cualquier descendiente legítimo o natural de los hijos. En cambio, si voy para arriba, si voy para atrás, los herederos forzosos serán los ascendientes legítimos. Si hay ascendientes pero son naturales, acá no entran, no son herederos forzosos. ¿Ah? ¿Está clara la diferencia? Claro, si no hay ascendientes legítimos no entran. Obviamente todos tenemos ascendientes, si no, no estamos acá parados en esta tierra, eso está claro. Ahora, si es un ascendiente legítimo, casado, todas las historias de los papeles, entrará como un heredero forzoso, si no hay hijos. En cambio, si no hay hijos y no es legítimo, nuestro ascendiente es natural, no señor, usted no entra como heredero forzoso. Podrá entrar como el resto, con el testamento, lo que sea, está todo bien. Pero como heredero forzoso, como obligatorio, que vamos a cortar el testamento en todo lo que sea necesario para cumplir
¿Esta obligación? No. Los naturales ascendientes naturales acá no van, no entran. ¿Ah? Entendido, profe. Bueno. Y acá dice la porción legitimaria, ¿cómo se calcula? Bien. La porción legitimaria, ¿cómo se calcula? Acá llegamos a cómo se calcula esta historia. La porción legitimaria hay diversas cifras dependiendo la cantidad de hijos, o si no hay hijos y hay ascendientes, dependiendo de cada caso, cómo es la historia de vida, será el valor de la porción legítima. La porción legitimaria es el total de la asignación forzosa. Que quede claro, se llama porción legitimaria al total de la asignación forzosa, que luego se va a repartir entre las personas que corresponden. Entonces vamos a la primera. Porción legitimaria, habiendo un solo hijo, es el 50% de los bienes. Fíjense qué enorme limitación al testamento de la persona. Habiendo un solo hijo, el 50% de los bienes. Acá en este caso, la porción legitimaria obviamente iría todo al hijo. Entonces, uno solo, ¿entre cuánto vamos a dividir? Entre uno. Listo. La porción legitimaria es el 50% de los bienes. Toda esa porción va a un solo hijo. Si hay dos hijos, las 2/3 partes. Fíjense cómo vamos recortando enormemente más. Si hay dos hijos, la porción legitimaria son las 2/3 partes de los bienes del difunto. De los haberes sucesorios, de los bienes sucesorios, el total de la porción legitimaria es 2/3 de los bienes. En el caso de que haya dos hijos. En ese caso les pregunto algo que es muy sencillo. Si la porción total legitimaria son 2/3 de los bienes, ¿cuánto le corresponde a cada hijo? ¿Están demorando demasiado? Profe, perdón, se cortó. A ver, ¿qué dijo? Demoraron enormemente demasiado. La porción legitimaria, yo digo que es el total de los bienes del difunto. Que hay que dividirlo entre la gente que sea. Cuando había un solo hijo era el 50%. No hay división. Estaba todo eso y chao, ya está, es fácil. Ahora, cuando hay dos hijos, lo que les digo es que la porción legitimaria es 2/3 de todos los bienes del difunto. Entonces, ¿cuánto irá a parar a cada hijo? 33% para cada uno. 1/3, exactamente, 1/3. Está bravo para la frase, muchachos. Si la porción legitimaria son 2/3 del total, para cada hijo va a ir 1/3. Y ahora, sigamos jugando gente. En caso de haber 3 o más hijos, serán las 3/4 partes, y acá obviamente va a depender de la casuística. En caso de haber 3 o más hijos, la porción legitimaria va a ser 3/4 partes. En ese caso es 1/4 para cada uno. Exactamente, en el caso que haya 3. Sí. Pero acá dice, en el proceso de la casuística ya empezamos a ver grande. En el caso de haya 3 hijos, exactamente, es un 75%, 3/4, es un 75% la porción legitimaria de todos los bienes. Si hay 3 hijos, 75 de otros 25. Ya está, 25% para cada uno. Pero si hay más, es lo mismo. Acá ya no va a seguir creciendo la porción legitimaria. Si los hijos son 3, son 4, son 18, la porción legitimaria son 3/4 el total. Habrá que después dividir el 75% de la porción legitimaria entre los 18 hijos. ¿Ah? Entendido. Y ahora vamos al último caso, ¿no? Porque acá los 3 primeros dijimos, si hay un hijo, 2 hijos, 3 hijos, o sea, la opción A, heredero forzoso, hay hijos.
Si no hay descendientes, o sea, si no hay hijos, ni ninguno que se ponga en su representación, o sea, el hijo del hijo, o sea, sería el nieto o el bisnieto, ¿no? No hay limitación del difunto. En el caso de no haber descendientes, el 50% de los bienes era para los ascendientes legítimos. O sea, la porción legitimaria, en el caso de que haya que dárselo a los ascendientes legítimos, la porción legitimaria va a ser en total el 50%. Y acá hay dos opciones. ¿Hasta cuántos ascendientes legítimos puede haber? ¿Cuántos padres tenemos, muchachos? A ver, Muchachos, ascendientes legítimos. Si Ascendiente ahora legítimo, vamos a los padres, o si no están los padres, los abuelos. Perfecto. Y si están los padres, como máximo, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Profe, disculpe, porque me están cortando el pasto al lado de casa y me están matando. Si vamos a la primera línea, perfecto lo que dijo el compañero recién, ascendientes son o padres o abuelos, perfecto. Si están en la primera línea los padres, entonces, ¿hasta cuántos ascendientes legítimos hay de primera línea? Ah, de dos. Dos, tenemos dos padres. Y si vamos a la Claro. segunda línea de los abuelos, ¿hasta cuántos hay? 4. Cuatro. Y así podríamos seguir. Perfecto. Si hablamos de padres, como máximo este 50% habrá dividido entre dos. Pero si hay uno solo vivo, el 50% irá para el padre vivo. Y si no están los padres y abuelos, el 50% como máximo habrá que dividirlo entre 4. Ahí dependerá de la Claro. cantidad de abuelos vivos que haya. ¿Cuántos vivos hay? Y como máximo 12.5. 4. Exacto, como máximo 4. Puede haber 3, puede haber 2, puede haber 1. ¿Ah? Pero este 50% no cambia. No es como el caso de los hijos que dependiendo ahí va cambiando hasta 3/4. No. Para el caso de no haber hijos, entonces la asignación forzosa es a los ascendientes, es el 50%. Y punto. No importa la cantidad que haya. Ese 50% habrá que dividir entre padres, si existen, o abuelos, si existen, o si existen, padres. Entre los que hayan, se dividirá el 50% como asignación forzosa a los ascendientes. ¿Ah? ok, profe, entendido. Lo que dice acá, lo que está recogiendo obviamente, es lo que estoy diciendo hasta ahora. La porción legitimaria se dividirá por partes iguales entre los legitimarios, dando lugar a una legítima rigurosa de cada uno. Lo que estuve diciendo recién. La porción, lo que sea, se va a dividir en partes iguales entre las personas que sean. Libre disponibilidad. Lo que resta del acervo hereditario deducida la porción legitimaria es la parte de los bienes del difunto puede disponer a favor de cualquiera. O sea, esto ya es el último paso. Ya sacamos la pensión alimenticia. Ya sacamos la porción conyugal o, bueno, vamos a volver sobre esto en la clase que viene, ya sacamos la porción conyugal o, como dije antes, si hay hijos, como otro más. Entonces la solución sería como que hubiera, si hay 3 hijos, si hay 2 hijos, hay que meter a la porción conyugal, uno más, 3. Entonces vamos a la solución de 3/4 partes. Si hay 4, 5, 7 hijos, bueno, será uno más, 8, la porción conyugal, y habrá que dividir las 3/4 partes del acervo hereditario entre todos los hijos más el cónyuge, 8. Lo que dije recién. Luego, de hecho, todo esto, pensión alimenticia, porción conyugal y la legítima, esta asignación forzosa, estos herederos forzosos, luego de que se hizo todo eso, queda la libre disponibilidad. Lo que resta del acervo hereditario deducidas todas las cosas anteriores es la parte de los bienes de que el difunto puede disponer a favor de cualquiera. Después de hecho todo lo que hicimos, si queda algo, eso es lo que libremente el difunto va a poder disponer a cualquiera, al amigo, al vecino, al perro, al gato. Recién ahí llegamos a la voluntad del testador, a la voluntad del que dejó el testamento. ¿Se entendió esto hasta acá, muchachos? Se entendió, profe. Entendido. Bueno, Queda anotado. bueno, bárbaro. ¿Alguna consulta, algún comentario que quieran hacer?
No, profe. Porque A claro, vamos repasar. a, No, no, vamos- por mi parte no. porque como después, si ven, entramos en nuevas cosas de cálculo, en las presentaciones por video, no vale la pena entrar en este momento en eso. Así que si no hay ningún comentario, ningún compañero una duda o algo puede decir, dejamos la clase, terminamos por día. No, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, Perfecto, profe. nos vemos la clase que Hasta viene, si luego. Dios quiere. La clase que viene. Chao. Chao, chao, hasta luego a todos.